Según el apóstol Pablo, ¿para qué está escrito el Antiguo Testamento? Justamente. Está como ejemplo para nosotros. ¿eh? Si no lo tuviéramos el Antiguo Testamento, podríamos ser salvos igual, porque a partir de Jesucristo lo que se enseña es la buena noticia de parte de Dios para las personas. O sea, el amor de Dios que nunca faltó. Y viendo que todos estábamos perdidos en cualquier lugar del mundo, pues manifestó su amor dando a Jesús para salvación, para todo aquel que crea. Entonces, no sé cuántos de los presentes habrán leído el libro de Jonás. ¿Todos lo han leído? ¿Sí? ¿Y a quién le gustaría ser tragado por una ballena? ¿No os gustaría ser tragado? No sea que luego no nos expulse a la orilla. ¿eh? O sea que no nos expulse a la orilla. Muy bien. Entonces quisiera resaltar, es muy cortico, yo lo tengo en una hoja y un poco, pero voy a resaltar especialmente 2 puntos. Esta noche yo me desperté, como tantas noches, y cuando me desperté, antes de despertarme ya tenía en mi mente el pasaje de Jonás. Y cuando me desperté, me levanté como algunas noches o la mayoría, por la necesidad de hacer lo que nadie puede hacer por mí. Entonces, abrí y leí una vez más este libro. Este libro dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Y dice, hijo de quién, y todas esas cosas. Me he señalado 2 versículos, o podríamos llamar 3, porque he puesto una cruz arriba y una cruz abajo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Verso 4. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. O sea, nosotros tenemos a Dios verdadero, que hizo los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay. Y por si fuera poco, en su amor nos dio a su amado Hijo Jesucristo. Eso ya, como diríamos, en la cumbre. Cada uno clamaba a su Dios. Hoy también hay muchísimas personas que cuando tienen problemas claman a sus dioses o claman a aquellas personas que les enseñaron a clamar. Incluso algunos tanto claman que hasta claman a los difuntos, a los que ya partieron, porque les han hecho creer que la persona querida que teníamos aquí desde arriba los ve. Entonces claman. Aquí parece ser que habían personas, y no pocas, que clamaban cada uno a su Dios. Y los marineros clamaban cada uno a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No sé lo que podéis entender o en este momento lo que el Señor nos está diciendo.
Los creyentes evangélicos muchas veces estamos durmiendo y posiblemente en el día del final el Señor nos pida la sangre de los que se perdieron por no ir a hablarles. En ocasiones se oye decir en diferentes círculos evangélicos, es que ya le hablé, es que ya, pero hay más. Hemos hablado a una persona, hemos hablado a una familia, no nos han querido hacer caso y eso nos desanima. El Señor nos pedirá cuentas diciendo, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces llega el momento, pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás tenía que haber ido a Nínive. Y sabía acerca de la misericordia de Dios. En el barco él había declarado que era hebreo. Y nosotros, mientras estamos en la tierra, solemos declarar que somos cristianos evangélicos. Pero Jonás se fue directamente al contrario, huyendo. Se fue a Tarsis. No llegó. Lo echaron al mar, porque la nave perecía. Tiraron todo lo que había en la nave y con todo y eso todavía se arreciaba más la tormenta. Entonces, cuando hallaron allí que estaba durmiendo, despiértate, clama también a tu Dios. ¿Qué Dios tienes? Soy hebreo. Clama. A ver por qué ha venido esto. Y él dice, echarme al mar, porque he fallado. Con otras palabras, echarme al mar porque he fallado. Y tiene que llegar a las aguas y estaba preparado por Dios la ballena. Si en la nave ya había circunstancias que pensaban que iban a perecer y dentro de esas circunstancias alguien nos echa a nosotros al mar, en este caso, ahí te apañas. Porque en ocasiones no hacemos caso, somos desobedientes. Y entonces, pues, ahí te apañas. Ese déjalo, que no hace caso, no quiere cambiar de vida. Y después el Señor nos rescata. Y entonces hacemos caso y llegamos a Nínive, en este caso a la calle. Y a las personas que sabemos que han escuchado pero que no han querido cambiar. Pero para ellos está preparado una perdición grande. Dios iba a destruir a Nínive, pero hay una perdición eterna de aquí en adelante que será ser echado en el fuego. Y la pregunta es, si Dios derramó en nosotros su amor y nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Irnos a Tarsis o llegar a Nínive? Cuando Jonás volvió, era una ciudad grandísima. Yo no sé si caminaría muy deprisa o muy despacio los que caminaban para ir de punta a punta, como por ejemplo desde esta punta hasta allá, hasta la Morenica, y aún calles más allá. Aún yendo deprisa, pero la Escritura dice que era como camino de 3 días. ¿A cuánto caminamos más o menos cuando salimos a caminar, a andar? Hay personas aquí que les gusta caminar. Un recorrido de 5 o 6 kilómetros, ¿cuánto se tarda? Sin ir despacio, aunque no vayas corriendo.
Hora y media. Pues si son 3 días enteros, ¿cómo era esa ciudad? No sé si lo podemos contar en kilómetros, pero había lo suyo. Y Jonás empezó a predicar que Dios iba a destruir, a los 40 días destruiría la ciudad. Y llegó a sonidos del rey, a los oídos del rey. Y cuando llegó a los oídos del rey, él se arrepintió, se vistió de celicio, él y los principales que estaban con él, y mandaron al pueblo a ayunar, no comer ni beber, 3 días. Y cuando Dios vio el arrepentimiento, salvó a Nínive. Lo salvó. Y ahora, ¿seguiremos durmiendo nosotros? No, pero si ya les hemos hablado, si esa gente no quiere cambiar. Y la pregunta es, ¿quería cambiar Nínive? Pero cuando se le avisó del peligro, ayunaron, se vistieron de celicio y en 3 días no comieron ni bebieron. Y Dios les salvó. Esto es lo que me hablaba a mí al leer este pasaje. Y me recordaba. Estuve despierto bastante tiempo y lo leí y lo medité antes de volverme a acostar. Que Dios nos dé fuerzas y seamos conscientes de que nuestros vecinos y los que no son tan vecinos se están muriendo. Que Dios nos dé las fuerzas y nos bendiga para avisarles.